La persistencia se refiere a la capacidad de un sistema para conservar su estado o datos, incluso después de que se ha apagado o reiniciado. En el contexto de la programación, la persistencia se refiere a la capacidad de un programa para guardar datos en un medio persistente, como un disco duro, para que puedan ser recuperados y utilizados en una ejecución futura del programa. Los patrones de persistencia son técnicas de diseño que ayudan a los desarrolladores a manejar la persistencia de los datos. Algunos de los patrones más comunes incluyen Active Record, Data Mapper, Repository, Unit of Work y Identity Map. Cada uno de estos patrones tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección de uno sobre otro depende de las necesidades específicas del proyecto. El patrón Active Record es un enfoque en el que un objeto encapsula tanto los datos como el comportamiento que se relaciona con esos datos. En este patrón, cada fila de la base de datos se asocia con un objeto, y los métodos de ese objeto se utilizan para realizar operaciones en los datos. El patrón Data Mapper es un enfoque que separa la lógica de negocio de la persistencia de datos. En este patrón, un objeto, Mapper, se encarga de mover los datos entre los objetos y la base de datos, manteniendo ambos separados e independientes. El patrón Repository actúa como una capa intermedia entre la capa de dominio y la capa de datos, proporcionando una forma más orientada a objetos de manipular los datos. Los repositorios encapsulan las consultas a la base de datos y proporcionan métodos para recuperar y almacenar objetos de dominio. El patrón Unit of Work mantiene un registro de todo lo que necesita cambiar en la base de datos durante una transacción. En lugar de actualizar la base de datos cada vez que cambia un objeto, el patrón Unit of Work registra los cambios y los aplica todos a la vez al final de la transacción. El patrón Identity Map mantiene un registro de todos los objetos que se han cargado de la base de datos en una única sesión de trabajo. Esto evita la necesidad de consultar la base de datos cada vez que se necesita un objeto, mejorando el rendimiento. Los frameworks de persistencia son bibliotecas de software que ayudan a los desarrolladores a implementar la persistencia en sus aplicaciones. Algunos de los frameworks más populares incluyen Hibernate, Entity Framework, Django ORM, SQL Alchemy y muchos otros. Estos frameworks proporcionan una abstracción de alto nivel de la base de datos y permiten a los desarrolladores trabajar con objetos en lugar de SQL directo. Hibernate es un framework de persistencia para Java que implementa el patrón de mapeo objeto relacional, ORM. Hibernate permite a los desarrolladores trabajar con objetos de dominio que se mapean a tablas de base de datos, proporcionando una forma más orientada a objetos de manipular los datos. Entity Framework es un framework de persistencia para .NET que también implementa el patrón ORM. Entity Framework permite a los desarrolladores trabajar con objetos de dominio que se mapean a tablas de base de datos, y proporciona una serie de características avanzadas, como la capacidad de realizar consultas LINQ contra la base de datos. Django ORM es un framework de persistencia para Python que proporciona una abstracción de alto nivel de la base de datos y permite a los desarrolladores trabajar con objetos en lugar de SQL directo. Django ORM también proporciona una serie de características avanzadas, como la capacidad de definir relaciones entre objetos y realizar consultas complejas. SQL Alchemy es un framework de persistencia para Python que proporciona una serie de herramientas para trabajar con bases de datos relacionales. SQL Alchemy permite a los desarrolladores trabajar con objetos de dominio que se mapean a tablas de base de datos, y proporciona una serie de características avanzadas, como la capacidad de definir relaciones entre objetos y realizar consultas complejas.